Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 14 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 2 y vamos a recordar y ampliar un poquito más el aspecto relacionado a la síntesis. Pregunta por resumen. Muy bien. Entonces, vamos a partir justamente de esta parte que tiene que ver con la continuación, obviamente, de la información que vimos previamente vinculado a tema, idea principal y resumen y sumillado. Pues bien, nosotros habíamos revisado en la última sesión, en sesión previa, que el sumillado nosotros lo podíamos a ir construyendo párrafo por párrafo y para hacer el sumillado teníamos que subrayar primero las palabras clave, ¿no? De un párrafo, ¿no? Lo que está en negrita y luego para darle contexto a estas palabras claves, ¿no? Subrayábamos esos otros elementos contextuales para que se entienda qué se dice específicamente sobre esas palabras claves. Entonces, ustedes acá tienen listo ya este procedimiento que lo hemos visto en separatas anteriores y lo que viene a continuación es a partir de lo subrayado vamos a elaborar el sumillado, ¿no? Entonces vemos acá que a partir justamente de lo que sea desarrollado, palabras claves y subrayado, lo único que hemos hecho es pasar a elaborar, en este caso, un sumillado que viene a ser la vinculación, ¿no? De la mejor forma de toda la información, ¿no? Que quedó pendiente. Muy bien. Entonces, la síntesis del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve, las ideas que la apoyen de manera fundamental, llamada también el mejor resumen. Se caracteriza por ser esencial y breve. La síntesis no es un comentario ni una evaluación del texto. La síntesis se halla en el nivel textual, es de naturaleza interna. Entonces, la pregunta por síntesis o mejor resumen del texto tiene que ver justamente cómo nos ubican acá y recordando la tipología de pregunta, tiene que ver por qué se dice de la idea principal. Y ustedes recordarán que cuando vimos la sesión de clases de jerarquía textual, vimos no solamente preguntas por tema, preguntas por idea principal, sino también preguntas por resumen o síntesis. ¿Y en qué consistía? Bueno, consistía en que nosotros sepamos identificar esto, que está constituido por una fórmula. El resumen, perdón, la idea principal más información general o global del texto, nada específico. Entonces, una característica, como acabamos de leer, efectivamente del resumen, es la esencialidad y la brevedad. Claro está también que el resumen tiene que ver con aspectos internos de lo que acabamos de leer y no con elementos externos, no con apreciaciones o comentarios que pueda tener quien hace el resumen. El resumen es de lo que dice el texto única y exclusivamente. Muy bien, entonces simplemente para que quede claro, en la diapositiva anterior estábamos viendo cómo sumillamos un texto. Esta sumilla la podemos construir párrafo por párrafo. Por ejemplo, como se ha hecho esto. Viene un segundo párrafo, podemos sumillarlo de la misma manera y un siguiente de igual forma, ¿no? Esto en relación a un procedimiento, les dije en su momento, digamos, más largo, más complejo.
Para contenidos como se nos propone en la pre, imagínense, no podríamos hacer esto tan específicamente. Lo bueno es que son textos cortos. Entonces, para estos textos cortos que vemos en la pre y que tienen ustedes, ¿no? En las prácticas también, bueno, cuando vamos leyendo, vamos, ¿no? Subrayando, eso ya sabemos. Y inmediatamente, si tenemos pregunta por síntesis y resumen, ¿no? Vamos a marcar la alternativa que contemple la idea principal más información general global de un texto. ¿Cuáles son las estrategias para realizar una síntesis? Bueno, leer todo el texto con atención e interés por lo menos una vez, lo que hemos visto hace un momento, identifica las palabras claves, luego de identificar las palabras claves, las contextualizamos, ¿no? Las contextualizamos, que viene a ser el subrayado, y luego vamos a tener justamente esto que se ha ubicado al inicio para poder complementarlo con, luego ya tenemos el sumillado. Pues bien, vamos a ver entonces que lo siguiente, hay que recordar que una síntesis no es un esquema ni supone la copia de las ideas subrayadas. Tampoco es un comentario porque en la síntesis no se opina. Un resumen o síntesis es un texto que se construye articulando en una narración, una idea principal y una información que englobe todo el texto, ¿no? Acabamos de decir que esa es la fórmula para que nosotros hallemos la idea principal. Entonces, vamos a continuación a un ejemplo, pregunta por el mejor resumen, vamos leyendo y seguidamente les pongo las preguntas. Adelante, chicos. Muy bien, tenemos acá la pregunta, ¿cuál es la alternativa que expresa mejor la síntesis? A ver, tienen la clave y lo dicen en micro.
Besito. A ver, la alternativa que mejor expresa la síntesis del texto sería alternativa A. La frase propuesta por Protágoras: de todas las cosas, la medida es el hombre, de los que son, y de los que no lo son, que no lo son. Carece de fundamento, ya que existen estudiosos que hasta ahora no encuentran lo que quiso decir en esencia, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos entonces de mejor síntesis del texto, estamos hablando de repente ya de lo más nuclear y siempre en complemento de la forma más global del texto, ¿no? Y atendiendo obviamente a las alternativas que nos ubican, ¿no? Fundamentalmente era esto. De repente, esto de persuadir no era tanto, ¿no? No era la finalidad convencer, sino que en este caso se centra fundamentalmente en que esa expresión, esa cita que está entre comillas, bueno, la han estudiado y dicen que carece de fundamento justamente porque es un tanto confusa. De estas preguntas de evaluación en la comprensión lectora, ¿no? Vamos a pasar entonces a esta primera parte que me parece importante referir. El actual sílabo de habilidad verbal apostó por el desarrollo de las competencias básicas en nuestro estudiantado. Es por ello que a lo largo de las semanas fue menester que cada docente explorara en clase, en la medida de lo posible, ejecuciones concretas y rendimientos evaluables. En ese sentido, hoy tiene plena justificación hacer un balance general, balance que ha de recoger actividades trabajadas desde la primera semana y que tuvieron como propósito analizar el desempeño del futuro universitario a través de la recuperación de la información, de la comprensión del texto, el desarrollo de la interpretación, así como de su pertinente reflexión y evaluación. Los ítems que se han evaluado durante el desarrollo del ciclo han sido de 5 tipos. Pregunta por tema, idea principal o mejor resumen. El sentido contextual, ¿no? O antónimo contextual de las palabras. Oraciones compatibles u oraciones incompatibles. Las inferencias o deducciones y las extrapolaciones. Acá nosotros estamos viendo un poco lo que en la práctica se ha ido desarrollando, pero es importante, digamos, remarcar que en algunas semanas que hemos estado viendo se está ampliando o vinculando la temática con lo que se había visto inicialmente. Por ejemplo, estamos revisando, ¿no? Hoy día el mejor resumen, ¿no? Acá estamos revisando hoy día el mejor resumen. En sesiones anteriores, la semana pasada, revisamos tema central e idea principal y lo estamos viendo ahora desde el punto de vista de pregunta, porque como tipo de pregunta lo hemos visto en la sesión 4, cuando hablamos de jerarquía textual. En la sesión 4 hablamos de jerarquía textual, que esto era lo central. Muy bien, la semana pasada y esta semana estamos ya yendo sobre preguntas, ¿no? Tratando de recordar y posicionar justamente, por ejemplo, esto de jerarquía textual y algunas otras tipologías también que vienen siempre y que igualmente, ¿no? La parte teórica específica, sobre todo de la última parte,
lo vamos a ver conforme está desarrollado el sílabus del curso. Muy bien, vamos a ir entonces ahora a los textos dialécticos, texto 1A y texto 1B. Por favor, mucha atención. Vamos entonces leyendo y resolviendo. Adelante, chicos. Por favor, apaguen su micro, chicos. Apaguen su micro.
Muy bien, chicos, vamos viendo las respuestas. En la pregunta 1 nos dice, ambos textos discuten sobre... A ver, chicos, pregunta 1, ambos textos discuten sobre... A ver. Mm, la B. A ver, revisamos, por favor. A ver, ¿alguna otra propuesta, chicos, para la pregunta 1? No es alternativa B de bueno. ¿Cuál es el tema sobre el cual discuten ambos autores? La respuesta para esta pregunta, ok, muy bien. Alternativa C. La posibilidad de considerar legítimo el aborto, ¿no? Ambos autores discuten efectivamente eso, sobre esa posible, ¿no? Situación de considerar legítimo, ¿no? El aborto, obviamente desde posiciones y bloques, digamos, contrarios, ¿no? O sea, cada autor tiene su posición sobre una posible aceptación de considerar legítimo, correcto el aborto, pero si bien coinciden en eso, en esa posibilidad, bueno, lo hacen desde perspectivas diferentes. Muy bien.
En la pregunta 2, el argumento central del texto A sostiene que, a ver, tenemos como respuesta para la pregunta 2. A ver, chicos, respuesta para la pregunta 2. ¿Cuál es el argumento central del texto A? La B. Muy bien, alternativa B. El aborto supone atentar contra la vida de otro ser humano. Y es que el texto A estima que el aborto es inviable en tanto que afecta la vida de otro ser vivo, ¿no? O en este caso, pues el feto. Por ello, considera que el aborto no es una defensa de los derechos de la madre, sino más bien considera que es un atentado contra el derecho de la vida del feto. Muy bien, pregunta número 3. Nos dice, el texto B considera que el aborto es una acción legítima siempre y cuando
A ver, chicos, pregunta 3. El texto B considera que el aborto es una acción legítima siempre y cuando. La A. Muy bien, alternativa A. Siempre y cuando el feto no haya desarrollado las funciones esencialmente humanas del cerebro. Efectivamente, vemos que el texto B sostiene que, porque lo dice así, lo cito tal cual, nos dice: hacia el tercer trimestre del embarazo, la corteza cerebral, conformada las estructuras necesarias para registrar y reaccionar el ambiente, estímulos externos y a sensaciones que incluyen el dolor. Entonces, por eso que nos dice el texto, solo antes de ese momento es viable, es factible el aborto, ya que el feto aún no es una persona, atendiendo a lo que nos dice justamente este texto B. Muy bien, por eso tendríamos alternativa A. En la pregunta 4, ambos textos coinciden en que su argumentación considera el aborto. Muy bien, alternativa E. Considera el aborto a partir de una caracterización específica del feto. Y es que vemos ahí que para el texto A, el feto es considerado un cuerpo de otro ser humano. Por el contrario, para el texto B, el feto solo puede ser considerado persona cuando su cerebro ha desarrollado una configuración específica. Entonces, en ambos casos, el rechazo o la aceptación del aborto, ¿no? Porque ambos nos ponen esa posibilidad, dependen de una caracterización del feto, es decir, en qué momento se encuentra en este caso el feto, ¿no? Digamos en su etapa de desarrollo. Por eso tenemos muy bien para la pregunta 4, alternativa E. Pregunta número 5. Si se probara científicamente que cada célula humana posee cierto grado de conciencia, entonces, La D. muy bien, de dado. Entonces, en ese escenario, la defensa del aborto que plantea el texto B sería injustificable. Y es que vemos ahí que en la argumentación del texto B se afirma que la conciencia es el resultado de un proceso y no una característica inherente, propia de las células humanas. Por ello, si se hiciera un hallazgo tal, entonces su argumentación quedaría pues cuestionada, ¿no? Rebatida. Por eso tenemos muy bien alternativa de dado. Ok, vamos entonces ahora al siguiente texto. Texto número 2. Es el texto mixto. Vamos por favor con la lectura y desarrollo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, determine el tema central del texto. ¿De qué trata el texto? A ver, chicos, ¿de cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata? A ver, un voluntario, voluntaria en micro, ¿cuál es la respuesta para la pregunta 1? Tema central, ¿de qué trata el texto? La D. Muy bien, D de dado. Las muertes ocasionadas por la contaminación del aire a nivel mundial, ¿no? El texto mixto desarrolla el tema de la mortalidad generalizada por enfermedades vinculadas con la contaminación ambiental. Por eso tenemos alternativa de dado. Muy bien. Pregunta 2. En el texto, el verbo recaer connota. Ya ve. Muy bien. Pasibilidad. Y es que en el texto se usa el verbo recaer para referirse a los niños quienes tienen mayor proclividad, ¿no? De enfermar de neumonía, ¿no? Los niños son más proclives, ¿no? A la enfermedad. De esta forma, la palabra pasibilidad, vinculada obviamente con pasible, ¿no? Que significa es capaz de padecer algo, sería el sustantivo que connota justamente este verbo que nos plantean en la pregunta. Entonces sería B de bueno. Muy bien.
Pregunta número 3. Se deduce de la unidad textual respecto de las enfermedades respiratorias originadas por la contaminación que... A ver, respuesta a la pregunta 3. Se deduce de la unidad textual respecto de las enfermedades respiratorias originadas por la contaminación que La B. B de bueno, no. A ver, revisamos, por favor. La E. Ok, alternativa E. Muy bien. Su incidencia es más agresiva que el contagio de VIH en el mundo. Efectivamente, estas enfermedades cobran un porcentaje exponencialmente mayor de muertes que el SIDA, la malaria, la tuberculosis, no todas juntas. De manera que, teniendo en cuenta las cifras de la imagen, es posible desprender, es posible deducir que la incidencia es mayor que el propio contagio de VIH. Muy bien. Pregunta número 4. Resulta incompatible con el texto afirmar respecto de las víctimas mortales del cáncer al pulmón que
A ver, chicos, respuesta a la pregunta 4. Alternativa. A ver, no escuché. Ujú. A ver, ¿alguna propuesta, chicos? Alternativa, pregunta 4, chicos. ¿Qué marcaron? La D. A ver, me dicen B o D. ¿Bueno o dado? Bueno, ninguna de las dos es. A ver, revisamos, por favor. A ver, revisamos. La C. No, a ver, revisamos. La E. Mm, La E, Miss. A ver, revisamos. La A. Alternativa A. Estas son exponencialmente superiores a las vinculadas con las enfermedades derivadas de la contaminación ambiental incompatible. Y es que las víctimas de cáncer al pulmón representan un porcentaje parcial dentro de los más de 8 millones de víctimas de cáncer en general, ¿no? Pues son diversos los tipos de cáncer. Por consiguiente, afirmar que el cáncer al pulmón es mayor que las víctimas derivadas de la contaminación del aire o ambiental es incompatible. Muy bien. Pregunta número 5. Si se controlara la contaminación generada en interiores por la cocina, la consecución de luz, entre otras causas, entonces, C, la C. Alternativa C, aún así la quema de carbón haría que persiste el problema. Y es que la contaminación digamos, a nivel de interiores, si bien genera más de la mitad de muertes, la explotación de carbón en términos industriales es un factor siempre de riesgo. Y en consecuencia, este haría que el problema persista porque se tiene que seguir, digamos, con este proceso de explotación del carbón para distintos usos, ¿no? Entonces, esta situación haría pues que el problema persista. Muy bien, vamos entonces ahora a los textos dialécticos nuevamente. Tenemos texto 3A y texto 3B. Vamos por favor atentos. Adelante, chicos. Profesora, ¿Sí? Adelante. ¿puede pasarme las claves del primer texto que recién entré? Ya, por favor, estamos ahorita ya en el texto 3A. Después dicto las claves del texto 1. ¿Listo? Gracias.
Muy bien, pregunta número 1. De acuerdo con la atención de los contenidos textuales, se puede formular el siguiente tema central. La D. Alternativa, muy bien, D de dado. El debate acerca del uso de productos transgénicos, ¿no? Vemos que efectivamente ambos textos contraponen, ¿no?, posiciones respecto del uso de productos transgénicos. Muy bien. Pregunta número 2. Acerca del tema central, la idea principal de ambos fragmentos es... B. Muy bien, B creo que escuché, B de bueno. Efectivamente, el uso de transgénicos genera tanto impugnaciones como posturas a favor, lo cual pues supone un serio debate. Necesariamente tiene que haber un debate. Y vemos efectivamente que ahí el texto A lo que hace es impugnar el uso de los transgénicos, mientras el texto B más bien construye una postura a favor, ¿no? Por lo tanto, hay un debate ahí importante que realizar. Pregunta número 3. Determine la alternativa que resuma el texto dialéctico. La A. Muy bien, alternativa A. El uso de transgénicos es rechazado por países que prefieren la producción de productos orgánicos a fin de prevenir posibles efectos negativos, los cuales, sin embargo, son discutibles por carecer de verdadero respaldo científico. Fíjense, ahí en alternativa A se define digamos, de manera puntual y breve, justamente esta tensión que se nos pide, este punto sobre el cual se desarrolla, ¿no?, estos textos dialécticos. En la pregunta 4, en el texto A, la palabra libre connota... Salud. No, a ver, revisamos. La D. ¿B o D? La D. Prohibición. Ok, muy bien, dado, prohibición. Y es que la palabra se usa para hacer referencia a la ausencia de OMG en países como Uruguay, ¿no? Esto implica pues que tales productos están prohibidos, ¿no? Es decir, acá la palabra libre connota, significa en el contexto prohibición. Muy bien. Pregunta 5. En el texto B, el antónimo de la palabra bloquear es... Desbloquear. Permitir. Ok, sería en este caso permitir, ¿no? La palabra en cuestión se usa para indicar prohibición, de manera que su antónimo sería, pues, atendiendo a las alternativas,
permitir. Muy bien. Y tenemos luego la siguiente pregunta. Nos dice, se deduce que el autor del texto B respecto de la aseveración del biomolecular francés Galet Eric Stalini afirmaría que... La C. Muy bien. Este advierte complicaciones en el procesamiento de testeo y no en el producto final, ¿no? Pues no se ha demostrado que sean nocivos en humanos de manera específica. Efectivamente, la propuesta del autor del texto B favorable al uso de transgénicos supone que el error, en este caso de quienes son contrarios a estos, está en cuestión fundamentalmente de ir en contra, ¿no? Advertir sobre el procedimiento y no el producto. Así, en este caso, pues el francés detecta efectos nocivos, perjudiciales, ¿no? En animales, más no en humanos. Muy bien. Perdón, pregunta 7. ¿Es posible deducir que la prohibición de transgénicos en diversos países, junto con la consecuente proliferación de alimentos orgánicos? La E. Muy bien, está impulsada por grupos ecologistas que carecen de evidencia objetiva. Efectivamente, según el autor del texto, la negativa al uso de transgénicos es promovida por grupos, pues, ecologistas. De esta forma, si vinculamos los datos del texto A, ¿no? Aquellos países donde existe tal prohibición están orientados por grupos justamente de esta naturaleza, ¿no? De estos grupos en cuestión. Muy bien, pregunta 8. ¿Es acorde con el desarrollo textual afirmar que los distintos reportes de cultivos contaminados, de acuerdo con la posición de B, La C. a ver, ahí revisamos. La D. Muy bien. Se desprenden de observaciones subjetivas, ¿no? Carentes de sistematicidad, ¿no? Ahora, acá tenemos que para el autor del texto B nos dice de manera explícita, debería ocurrir lo mismo con base en la ciencia, ¿no? No en el miedo y la desinformación. Es lo que nos dice el autor del texto B de manera explícita. Y esto supone pues que los cuestionamientos son contrarios, en este caso, al procedimiento y las prácticas científicas. Pregunta 9. ¿Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la prohibición de transgénicos en países como Costa Rica es categórica porque, La D. a ver, revisamos, por La favor. D. Alternativa, El punto revisamos, por favor. Revisamos. La C. A ver, no, a ver, revisamos, por favor, no es la C. La B.
No, para la pregunta 9 la alternativa es A. La prohibición de transgénicos es en el 61% del territorio. Se indica ahí en efecto que el 61% del territorio costarricense están prohibidos los transgénicos. Por consiguiente, no puede ser una negativa concluyente o cerrada. Pregunta 10, ahora comparto la separata. Si el biólogo molecular Gilles Eric Serral hubiera detectado enfermedades en humanos derivadas del consumo de transgénicos, entonces, La B. B de bueno no es. A ver, revisamos. De durazno. ¿Perdón? La de durazno. Ok, tendríamos ahí alternativa D de dado, ¿no? Su rechazo a estos productos tendría sustento que lo respalda. Efectivamente, si el biólogo francés detectara efectos en el producto y no cuestionara los efectos en animales, entonces contaría con evidencia empírica que respaldaría en este caso su rechazo. Muy bien, vamos entonces, a ver, comenzando al menos el texto 1. Vamos, chicos, de la separata B. Adelante. Chicos, ya estamos contra el tiempo. Por favor, para esta separata B, tomen nota de este primer texto de las claves para que luego chequeen. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, dado. Pregunta 5, dado. Texto número 2. En el texto 2, pregunta 1, enano. Pregunta número 2, casa. Pregunta 3, avión. Pregunta 4, avión. Pregunta número 5, bueno. Y pasamos luego al texto 3, texto en inglés. Tenemos pregunta número 1, casa. Pregunta número 2, avión. Pregunta número 3, avión. Tenemos luego pregunta número casa, bueno. Y luego pregunta finalmente número 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera, a ver, tenemos, sí, pregunta número 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera entonces cerramos la sesión correspondiente al día de hoy. Muchas gracias por su atención.